Bueno, la idea, Aire. un poco la idea para trabajar hoy, me parece que podemos ir como puntualizando algunas cuestiones del texto de Barbero que ustedes analizaron, y también del ejercicio que estuvimos pensando a partir de el foro en el que participamos la clase, en el que hicimos intercambios también la clase pasada. Nosotros empezamos a recorrer la materia desde puntualizar y pensar y volver a historizar algo que ya venimos pensando en la carrera, en la profesión de ustedes como comunicadores, que es la sociedad mediatizada, y nosotros habíamos estado trabajando ese contexto desde lo que llamamos el tránsito entre entre la Edad Media y la modernidad. ¿Qué nos había interesado de ese proceso? Que lo estuvimos armando en el trabajito que ustedes hicieron juntos y escribieron a modo de ponencia, y que lo estuvimos como también trabajando a partir de las producciones audiovisuales que vimos, ¿sí? La idea es que cuando nosotros hablamos de la sociedad mediatizada, es un momento No te en escucho. la... ¿No? ¿Mati tampoco? No, yo sí, Vir. A ver, Ah, ah, te ¿vamos? quedo medio congelado. A ver, espera, voy Ahí. a ver si saco la cámara, a ver si me llega mejor Dale, un poquito la señal. dale, dale, dale. A ver. Ahí vamos, Santi. Bueno, a ver. Cualquier cosa, Avancemos, a ver si te escucho dale, bien. si se vuelve a perder, vos me avisás, ¿sí? Entonces, nosotros Dale, dale, sí. nosotros pensábamos, ¿no? En la sociedad mediatizada como un momento histórico en el cual, a partir de transformaciones que tenían que ver con diferentes campos, ¿sí? Político, económico, simbólico, coercitivo, ¿sí? Y vamos a prestar atención, ¿no? En esas transformaciones a los modos en los que los lazos sociales, los vínculos cambiaron a partir de transformaciones específicas de lo que nosotros llamamos los modos de comunicación entre las personas, ¿sí? Y empieza a darse ese fenómeno de que la comunicación comienza a estar dada a partir de la utilización de tecnologías. La primera tecnología que nosotros encontramos en esa transición entre la Edad Media y la modernidad fue la imprenta. Y lo que nos interesaba ver en ese contexto, y que lo fuimos plasmando en los diferentes trabajos, era cómo esa nueva tecnología, esa transformación, ¿no? la tecnología pensándola como una muestra, ¿sí? Y una síntesis de transformaciones sociales, culturales, que permiten, ¿sí? Nuevos vínculos, en este caso, de comunicación entre las personas. Entonces ahí estuvimos pensando modalidades que adquieren los actores sociales que participan de ese proceso de comunicación, y estuvimos pensando en las nuevas prácticas que había involucrado, ¿no? A la imprenta. Estuvimos pensando la tecnología de la imprenta en sí misma, ¿no? Como transformación, y estuvimos también pensando en las transformaciones en la comunicación, cómo Las favorecían, redes de comunicación. exacto, cómo favorecían esas redes de comunicación, cómo favorecían a proyectos propios de ese momento histórico. Como por ejemplo, la necesidad de una unificación cultural para lograr lo que Barbero decía y nombraba como unidad de mercado y unidad territorial y de gobierno en el Estado-Nación, ¿sí? Entonces, para nosotros poder hablar de lo que nos interesa en términos de tramas, de producciones culturales vinculadas a lo masivo y lo popular, nos fuimos directamente a repensar ese proceso de surgimiento de los medios de comunicación. En este caso, la imprenta.
También en ese contexto empezamos a definir una categoría que para nosotros es importante, que es la categoría de industrias culturales. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando inicialmente en esa categoría con cómo la encontrábamos, sobre todo en los textos de Barbero, ¿sí? Tomando de los medios a las mediaciones algunos capítulos. Y en la clase de hoy íbamos a sumar una mirada específica que tiene que ver con retomar algunas cuestiones de la Escuela de Frankfurt y de cómo desde esa perspectiva teórica se había nombrado a ese proceso como la industria cultural. ¿Sí? Y también nosotros dentro de las inquietudes de la clase que habíamos tenido sincrónica, nos había quedado esta tensión entre, bueno, ¿cuál es la propuesta de la Escuela de Frankfurt y cuál es la propuesta posterior que hace Jesús Martín Barbero para entender a la producción de mensajes, ¿sí? Y a la producción de eso que se denomina industria cultural dirigida a las masas, ¿no? Entonces, bueno, en esta clase también estaba como esa idea, y la expusimos en el trabajito para que ustedes realicen, de la relación entre cómo desde una perspectiva y desde otra se puede estudiar la industria cultural, la conformación de las masas, los públicos, lo popular, ¿sí? Bien. Ahora vamos más o menos hasta ahí llegamos, y como cierre de esa primera etapa, digamos, de esta primera etapa en la que estuvimos pensando el surgimiento de la sociedad mediatizada y su relación con el Estado Nacional como proyecto de organización de la vida moderna, ¿sí? Trabajaron ustedes la semana pasada con... perdí, Vir. La última frase te perdí, Vir. Voy de vuelta, no pasa nada. Para nosotros finalizar, ¿no? Con esa primera parte, o ese primer periodo de la materia, habíamos preparado, ¿no? La clase pasada, habíamos retomado a Barbero para pensar, ¿sí? En la relación entre los medios, los mensajes, las culturas populares y la necesidad de consolidación de las relaciones sociales regidas por ese proyecto moderno bajo el sistema del Estado-Nación. ¿Sí? Entonces ahí, en la clase de la semana pasada, estuvimos trabajando con como con dos herramientas o dos propuestas pedagógicas. Una fue analizar como el cuento que se llamaba Teníamos un juguete. Y otra fue que ustedes produjeran un podcast a partir de la lectura del texto de Barbero, la parte del folclore a lo popular. ¿Por qué pensamos en estas dos ideas? Primero para situarnos en esa línea que veníamos trabajando, es decir, bueno, cuando nosotros pensamos en los medios de comunicación, no solamente vamos a pensar en los discursos de los medios, ¿sí? Vamos a pensar en los modos de producción, en las instituciones, en las transformaciones de relaciones sociales que los distintos medios van como proponiendo, condicionando, y sobre todo en las apropiaciones, ¿sí? De los públicos. ¿Sí? Entonces, nuestra materia, más allá de que trabaja con la producción discursiva de determinados medios, plataformas, todo lo que venimos trabajando, que a nosotros nos sirve como disparador, nuestra mirada quiere ir más allá. No vamos a trabajar solo un análisis del discurso, ¿sí? Sino que venimos como dando esta mirada más de prácticas y una mirada más sociocultural vinculada a los contextos de producción. Entonces, a partir del podcast que ustedes produjeron, ustedes pudieron encontrar en el relato de ustedes algunas ideas clave y centrales del texto de Barbero respecto de cómo se produce para él, ¿sí?
la conformación de tramas, ¿no? de tramas discursivas que permiten la producción y la apropiación por parte de las culturas populares. ¿Sí? Entonces, si seguimos pensando, ¿no? en la línea que Barbero nos proponía, que el proyecto de la modernidad tenía como pretensión la unificación cultural dentro de un territorio delimitado, ¿sí? con un poder centralizado y con unas fuerzas para defender ese territorio, ¿sí? que es más o menos la síntesis que veníamos hablando con el texto de Thompson. Esa idea de organización había sido propia de Europa. Barbero nos dice, bueno, ¿qué pasa con esto en América Latina? Y había pasado, una pregunta que habíamos tenido en la clase anterior, o no me acuerdo si fue una pregunta o algo que subrayamos, que nosotros hablamos que en América Latina ese proceso se dio varios siglos después de en Europa. Entonces, nosotros vemos que la particularidad en América Latina es que la relación entre el Estado y la nación tiene destiempos. ¿Sí? No fue una configuración que se pudo instaurar en el mismo momento, ¿sí? Sino que, a diferencia de el modo de producción de estas relaciones sociales que acompañaron el proyecto moderno en Europa. Por otra parte, otra cosa que nos señala Barbero es que, y esta parte es sumamente importante y la venimos retomando, y ustedes la tienen en cuenta en su podcast, que es que los sectores populares, cuando se apropian, ya sea que retoman, ya sea que rechazan, ya sea que producen negociaciones con esos discursos que terminan consolidándose como hegemónicos, tienen un rol activo. ¿Sí? Claro, acá claro. hay una, bueno, no voy a avanzar mucho, pero acá hay una de las claves de la diferencia entre la propuesta de Jesús Martín Barbero, retomando los estudios culturales, y sobre todo la perspectiva gramsciana que busca reemplazar la dominación por la hegemonía, a diferencia con cómo pensaban esta relación entre los medios, los discursos y los actores sociales, la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Esa es una de las diferencias y tensiones que podemos encontrar. Ahora bien, exacto, cuando nosotros estamos trabajando, y ustedes lo trabajan en el podcast, Barbero nos señala algunos dispositivos propios que contribuyeron, permitieron, ¿sí? Este proyecto de consolidación de los públicos, ¿sí? que tiene que ver con la modernidad. Y acá hay como una relación para pensar con el video que nosotros el cuento que estábamos mirando, teníamos un juguete que hablaba específicamente exacto. de la práctica del fútbol. Entonces, todo lo que ustedes habían encontrado en ese, o les había disparado la lectura de ese material, ¿sí? Estaba muy interesante, y estaba todo bien, y lo miramos, lo pusimos en común. Y yo les dejaba como una preguntita ahí, para que siguiéramos pensando juntos, que justamente tiene que ver con esto. Ah, es verdad, Producción es de verdad. los públicos. Sí, Sí, la leí y después me colgué. No, Me pero colgué no, porque estaba atrapante continuar el. no pasa nada. Así No que pasa nada. lo vamos a seguir, lo vamos a seguir pero porque estaba atrapante. no pasa nada, no era que faltaba, pero sí para que hoy le busquemos como la vueltita esa. Entonces, la idea, entonces yo les preguntaba, ¿no? Ahí en el foro para que terminemos como de pensar esa transformación y ese diseño que llevó el tránsito y la consolidación de los públicos modernos, ¿sí? Entonces, yo les decía, bueno, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué nos narra el cuento? Si nosotros antes, ¿no? Como dice el título del cuento, teníamos un juguete, que en ese caso era la práctica del fútbol,
ese juguete que teníamos era porque, ¿qué vínculo teníamos con ese juguete nosotros? De protagonistas, ¿sí? ¿Qué dice Barbero de los medios a las mediaciones? Que la fiesta, como organización central de la vida en las comunidades, era una fiesta para ser vivida, para ser protagonizada, para ser participada por el pueblo. Cuando la fiesta deviene en espectáculo, existe un desplazamiento que permite la producción de elementos clave para las industrias culturales. La producción de elementos clave y centrales para hablar en modo de industrias culturales es que todos no van a seguir siendo protagonistas de la fiesta, todos no van a seguir jugando con el juguete, en el caso del cuento, sino que va a haber quienes protagonicen y quienes sean espectadores de ese acontecimiento narrado, ¿sí? Espectadores devenidos en públicos. Entonces, esa fiesta que era para ser vivida, ahora es una fiesta para ser mirada por el pueblo, ¿sí? Fíjense cómo hay ahí un primer desplazamiento. Esa fiesta que articulaba el trabajo en comunidad para su realización, para su ejecución, para su disfrute, ya no va a estar más articulada por la comunidad, sino que la comunidad va a convertirse en público, ¿sí? Es más, se pretendía que la comunidad se convirtiera en público en singular. Después nosotros vamos a ver que, sobre todo, con la perspectiva de los estudios culturales y posteriormente de los estudios de recepción, que no existe un único público, sino que existen los públicos, ¿sí? ¿Y qué pasa con la producción de esto que antes era para ser vivido, ahora para ser mirado, admirado, o para participar en calidad de públicos, ¿sí? ¿Con qué práctica de la modernidad podemos asociar el ser público? ¿Sí? El ser público en la modernidad lo podemos asociar con una práctica que nosotros realizamos en diferentes campos de nuestra vida, en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, que es ser consumidores, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesa para puntualizar y para ver es cómo los relatos populares, los modos de vivir una fiesta popular, un relato popular, un cuento, empiezan a transformar sus dispositivos, y eso que antes era para ser vivido por la comunidad, ahora va a ser producido por parte de la comunidad y consumido en tanto público por otra parte de la comunidad. A su vez, ese dispositivo empieza a construir narraciones, ¿sí?, que los públicos entiendan y puedan comprender como tales, ¿sí? Después, por otra parte, otra de las cosas que vemos en el texto, y que ustedes también pueden ver, retoman en su podcast, otro de los elementos que Barbero señala es el desplazamiento, o inicialmente la convivencia. Después va a ser más un desplazamiento. La convivencia entre el relato oral y el relato escrito, ¿sí? Sobre todo en la literatura de Cordel, que ustedes mencionan, cómo el relato comienza a ser un relato escrito, y cómo esos públicos que no habían sido alfabetizados, comienzan a generar nuevos dispositivos para encontrarse con esos relatos producidos para el pueblo, producidos para el vulgo, ¿no? Entonces se genera un dispositivo de lectura en voz alta, ¿sí?, que ustedes bastante lo narran. Y después otra de las características que tiene que ver con la narración, entonces cuando hablamos del desplazamiento de la comunidad participa en la producción de sus propios relatos, la comunidad se instituye como público, ¿sí?, espectador, se crea un espectáculo para ser mirado, una trama narrativa para ser
mirada apropiada, analizada, ¿sí? Que ustedes estuvieron, que con ustedes estuvimos trabajando sobre todo en el podcast, ¿sí? Y ahí pensando en las tramas narrativas, Barbero va a hablar de la potencia instituyente que tiene la imagen y una de las tramas narrativas propias de la construcción de las primeras narraciones mediáticas que es el melodrama, ¿sí? Cómo la iconografía y cómo la construcción de un relato melodramático instituyeron como público a las culturas populares, ¿sí? Y ahí Barbero, ¿qué hace? Empieza a ver características recurrentes de estos modos narrativos para atraer a las culturas populares. Ahora bien, entre quienes producen y quienes son los públicos, comienzan a producirse relaciones de poder, ¿sí? Y empieza a producirse relaciones de poder porque no todos van a tener la capacidad de instalar sus producciones discursivas, ¿sí? Sino que para instalar una producción discursiva, esa producción discursiva comienza a ser producida, y no solo producida, sino distribuida de los mismos, no digo de los mismos modos, pero digo con la misma lógica o con el mismo modo de ser concebida que otras prácticas industriales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese espectáculo que antes era para ser vivido, ahora es un espectáculo para ser mercantilizado, producido para un mercado de públicos, ¿sí? Pero a su vez, en la trama narrativa de esas primeras producciones para ser mercantilizadas, está el objetivo que persigue el Estado-Nación de la consolidación de una unificación cultural. Entonces, fíjense lo potente de este dispositivo, que es producir discursos que permitan a las clases populares sentirse identificadas, ¿sí? Y a su vez a las clases populares sentirse identificadas con el lugar que el proyecto moderno y el Estado-Nación les asignó en la estructura social, ¿sí? Por eso el texto habla, y ustedes lo retoman como esa frase en el podcast, el texto de Barbero nos habla de la relación entre la identificación y la construcción de clases, como el lugar propio que le corresponde en la estructura social, y como muchas veces estas narraciones de la industria cultural invisibilizan los conflictos de clase. ¿Qué quiero decir que los invisibilizan? Que no los muestran como conflictos, sino como, construcciones naturalizadas, ¿sí? Ahora bien, que eso se observa mucho en la trama de lo que es el melodrama, ¿sí? Como modo de narración. Fíjense que la trama de lo que es el melodrama como modo de narración está presente incluso en los escenarios digitales que ustedes encuentran objetos para analizar también, ¿sí? Entonces, lo importante de volver hasta Barbero y hasta el dispositivo de la industria cultural y el dispositivo de los públicos y cómo algo se transforma en espectáculo, nos interesa para poder ver cómo estas narraciones o ese modo narrativo se sigue expresando en ahora escenarios digitales. A todo esto, en toda esta relación, nos parecía que el cuento de Casari nos ayudaba a pensar esto, ¿no? Decir, bueno, de esa práctica del fútbol en el potrero y el juguete, ¿qué pasa cuando esa práctica es narrada por los medios de comunicación y nosotros somos espectadores, ¿no? Y nos instituimos ya desde otro lugar, desde el lugar de espectadores de, en este caso, además del fútbol, de un espectáculo mundial, ¿sí? Entonces era también para pensar ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento que veíamos con Barbero, de ser protagonistas a ser públicos.
Y en el medio de todo eso, como siempre veníamos como diciendo, las tramas de instituciones, actores sociales, construcciones discursivas, ¿sí? Que nos van como señalando cuál es el lugar que como públicos debemos ocupar. ¿Sí? Volviendo un poquito al tema de que nosotros queríamos, que yo quería que comiencen a trabajar en relación a industria cultural y escuela de Frankfurt, pensemos 2 o 3 tips de lectura para el texto de ustedes, y sobre todo para las producciones audiovisuales que van a analizar. Cuando nosotros hablábamos con el texto de Barbero y la centralización política y la unificación cultural y todo eso, nos estamos situando en América Latina en el siglo XVIII. ¿Dije bien? No, perdón, en el siglo XIX. Con en el siglo XIX. Sí, ustedes hablaron de Martín Fierro, nos estamos posicionados ahí. Las primeras narraciones de lo nacional, sí. Bueno. Cuando vamos a empezar a hablar de la escuela de Frankfurt como escuela que aportó al entendimiento de la relación entre las masas y las producciones culturales, ya nos estamos centrando en un análisis propio del siglo XX. Cuando esos públicos son... Mediados del siglo XX. Sí, antes, década del 40, por ahí. Pero, ¿qué tiene de interesante eso en términos digamos, de la historia de los medios de comunicación? Es el momento en el que los públicos son instituidos por las industrias como masa. ¿Sí? Para hablar de industria cultural, vamos a hablar de que esa industria cultural se dirige a una masa de consumidores, o pretende dirigirse a una masa de consumidores. La escuela de Frankfurt lo entiende así. Entiende que hay una masa dispuesta a consumir de manera acrítica, ¿sí? Los medios, las producciones de los medios de comunicación. ¿Por qué una masa que está dispuesta a consumir de manera acrítica? Porque es una masa, ¿sí?, que está alienada por el proceso de consumo que brinda la sociedad moderna, y la posibilidad de, a través del consumo, situarse en la estructura social. ¿Sí? Acuérdense que dentro de las categorías, nosotros veníamos diciendo que tanto la Escuela de Frankfurt como los estudios culturales van a retomar categorías clave del marxismo para entender la relación entre los medios y sus públicos. Ahora bien, una de las primeras claves de la industria cultural es denunciar que la producción mediática retoma el modo de producir de la industria. Entonces, esas producciones simbólicas van a ser construidas en serie, para grandes públicos, van a ser con discursos deshistorizados, deshistorizantes, van a perder la originalidad que tenía la obra como tal, porque ahora las obras deben ser producidas en masa para los públicos, ¿sí? Para los públicos homogéneos, ¿sí? Es decir, esa lógica de la producción, que en el campo de la producción de los bienes se había instaurado con el Fordismo y el Taylorismo, se transmite a la producción de la industria, de la cultura. Entonces la cultura, las producciones culturales dejan de ser pensadas para una élite, para una reflexión, ¿sí? Y son producidas de manera industrializada para las grandes masas, que alienadas, ¿sí?, por su no conciencia de clase, las consumen acríticamente. ¿Estamos hasta acá? Sí, se está por terminar, por eso te hacía. Nos conectamos 5 minutos más, ¿les parece? Sí. Sí, dale, ¿Sí? perfecto. Dale, ahí Perfecto. cuando se corte... Al otro Zoom, al Zoom.
1